qué es lo que está pasando con él, porque si no aparece nada, como que él no se hubiera examinado. Voy a buscar cómo plantearles ahorita la. Me han dicho que hoy no había clase. ¿También no hay? Se dejan a los maestros, sí. Se van a meter poquitos entonces. Aclarándoles, compañero, algunos de ustedes alguien me escribió diciendo que hoy no había clases. En el calendario que tiene la universidad no tenemos el día de hoy, que haya alguna razón por la cual no impartir clases, tomando en cuenta que ustedes tienen mucha carga, a veces Recording in progress. mucha carga de trabajo, y empecé a las 6, pero no hay ningún elemento donde permitieran que el día de hoy no tuviéramos clase. Entonces, les comento porque es bastante lo que tenemos que ver en este semestre, y yo quisiera que fuera todavía. ¿Están viendo la presentación? No, licenciado. Ahorita ya no, licenciada. Espéreme, ¿ahorita? Sí. Ahorita aparece, no. ¿Sí o no? Ahorita ya. No, ahorita ya. No, licenciada, se miraban sus correos y ahora solo hay una página que dice Zoom. Ay, Dios mío, permítame. Ahora ya, licenciada, ya se ve. Dice aplicación de las leyes extranjeras. Bueno, se recuerda que en las clases anteriores veníamos hablando de que para que las leyes extranjeras se apliquen acá en Guatemala, deben de contar con ciertos elementos. Ya vimos los principios de derecho internacional privado que están vigentes en el estado de Guatemala. Espérenme, que creo que puse, aquí estoy grabando, pero no en la nube, sino... bueno, ahorita lo estoy haciendo. Recording stopped. Ahorita hacia la nube. Recording in progress. Bueno, entonces, para que se den estos elementos de que se pueden aplicar a las leyes extranjeras, debe de contarse con algunos requisitos necesarios. Entre ellos tenemos que se da ese planteamiento de problemas. ¿Por qué debemos aplicar las leyes extranjeras en los estados que son entes soberanos? Hoy por hoy, no sé si algunos de ustedes han visto los pronunciamientos de Bukele en los que habla de la soberanía. En este gobierno se están hablando también de la famosa soberanía en cuanto a algunos elementos. Pero entonces, uno de los planteamientos del problema es eso, gobernar dentro de un territorio a través de sus tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esto tenemos que tenerlo bien en claro porque se hablan de ente, el órgano legislativo, judicial, ejecutivo. Pero cuando se planteó la teoría de la división de poderes por el Marqués de Secunda,
No, Licenciada, estoy buenas dando tardes. clase. Sí, Disculpe, las diapositivas ya no las está presentando, ¿verdad? sí, las tengo presentando. No sé qué está No, pasando. ya no aparecen. Ah, déjeme volver a ver, que no sé qué está pasando, porque fíjese que yo sí las tengo, que las estoy presentando, pero no sé por qué hoy esta cosa No, está. licenciada, la vemos a usted. Y ahorita Ahorita sí. Ahorita ya, licenciada. me Ya avisan sale, porque no ya. sé qué está pasando con. Bueno, entonces, cuando hablamos de estos tres entes que realmente no son solo órganos, sino que también va implícito un poder. El, como les decía, cuando el Marqués de Secunda, muchos lo conocen, bueno, ese es su título, pero en el espíritu de las leyes, él habla de que no podemos venir y darle una connotación distinta. Son poderes, tienen poder y por eso cuando él habla de la teoría de pesos y contrapesos, es que cada uno debe de servirle para que ninguno de los tres pueda abusar o pueda soslayar a los demás a que hagan lo que ellos quieren, porque entonces estaríamos ya no en un estado de derecho, sino en una dictadura de un poder sobre los poderes, otros poderes que deberían de servirle de un contrapeso. No sé si se recordarán algunos de ustedes, les estoy mandando, Sergio, las últimas presentaciones las mandé al grupo. Me falta mandarles la anterior y ya solo quedaría esta. O me dicen cuántas les hacen falta, porque yo las subo a mi correo y de ahí se las bajo. Licenciada, disculpe, al WhatsApp no ha llegado ninguna de este bloque del segundo parcial. Solo una que envió hace como, ay Dios mío, ay no me recuerdo muy bien, pero solo ha enviado una. De ahí de todas las presentaciones no Había tenemos mandado ninguna. como 3, permítame, voy a revisar de una vez, porque si no es así, déjenme ver. Permítame. Licenciada solo ha mandado la de la continuación de las escuelas modernas. Es la única que ha llegado. No, entonces las estoy mandando a alguien más, pero sí las mandé, les cuento. Ay, Dios mío. Que como hay dos chats, le mandé la evolución histórica, la segunda clase de Derecho Internacional Privado el 15 de agosto. Déjeme Pues no ha ver. llegado ninguno de los dos grupos, No, licenciada. licenciada, no ha llegado ninguna. Permítame. El 3 de septiembre, la continuación de las escuelas modernas, que es la que usted me dice. Déjeme ver el otro. Esa es la única que ha llegado a los dos grupos, licenciada. Permítame. Porque es que tengo una, solo que lo estoy mandando al otro grupo de Derecho Internacional Privado. Permítame. Es que como hay dos. Ay, espérame. Y tengo uno con Derecho Internacional Privado, pero creo que es el del año pasado. Mire, voy a verificar eso, porque según yo sí se las mandé, pero sí estoy viendo que ahí no. Incluso una compañera que me las pidió, solo termino la clase y entonces voy a revisar porque según yo sí las había enviado. Solo déjeme ver de una vez en el correo en mi teléfono. Enviados. Ay, permítame. Y se los envío de una vez para que. Mm, mm. La continuación de las escuelas donde está Sánchez de Bustamante, esa sí ya la tienen. Porque mejor les envío todas. Si fuera tan amable, Liz, de mandarlas todas. Sí, porque si no, las bajando una por una, ir enviando. Me avisan si ya les llegó, por favor.
Ahorita acaba de enviar la continuación de las escuelas modernas. Va, ahorita les envío la de escuelas modernas a los dos grupos. Por favor, me indican que sí les llegó. Em, Escuela Moderna de Derecho. Yo estoy revisando aquí, Leida. Vaya. Entonces, eso sí ya les llegó. Esas dos ya. El principio del de... Ah, pero es que se le cambié porque me había puesto... Principio, permítanme. Ahorita... Permítanme. Le veo... Ahorita les subo las otras. Perdón, alguno de ustedes me escribió, solo voy a ver un chat que le está preguntando los compañeros. Compañeros, de verdad, uno de ustedes me escribió indicando que el día de hoy no había clases por el Día del Abogado. Licenciada, Ajá. yo fui quien le escribió porque efectivamente la licenciada del segundo curso eso nos había informado, que el día de hoy no teníamos clase. No, y los compañeros estaban preguntando en el chat y yo les dije que le iba a preguntar a usted. Por eso no, es que ayer me habían preguntado y yo les dije que sí, pero entonces esperé, creo que esta semana ha sido bastante con lluvias y todo, entonces esperé que se pudieran conectar. Y, pero el Día del Abogado es el día 24 de septiembre, no hoy. Entonces les explicaba que cuando hablábamos de la teoría de pesos y contrapesos, cada uno de estos órganos, estos tres órganos del Estado que tienen mucho poder, uno tiene que servir de contrapeso o de fiscalizar a los otros para que no haya un abuso de poder. Esto lo hace en el libro de El espíritu de las leyes, que todavía es algo importante, es una de las normas más importantes dentro del derecho y como ciencia y más dentro de la filosofía del derecho. Entonces, se estableció que a estas personas, estos entes gobernantes, deben de, el Estado va a tener estos tres poderes dentro de su territorio y en ejercicio de esas facultades va a promulgar, por ejemplo, el organismo legislativo esas normas jurídicas que cada una de las materias se servirán para garantizar la pacífica convivencia entre los ciudadanos que nacen en ese país y los extranjeros que estén dentro del territorio que conforme cada uno de los estados. Estas normas jurídicas tienen un carácter territorial, tienen sus límites en el área limítrofe de los estados, eso ya lo habíamos visto, espacio aéreo, marítimo, terrestre, y pero que para que se puedan considerar aplicación de una ley extranjera es necesario, vamos a tener cuáles son las condiciones necesarias que se han establecido y ya es un consenso internacional. Brenda, sí, me quedé las presentaciones, compañera licenciada las está compartiendo en el grupo de WhatsApp, sí. Es que estaban preguntando, licenciada, para no interrumpirla, les contesté yo. Ah, no hay problema. Entonces, la aplicación de estas leyes extranjeras, yo ya les había dicho anteriormente, que exista, vamos a
para que un juez las pueda aplicar en un caso concreto, deben de establecerse que la ley extranjera, que exista una relación jurídica que reclame o pueda invocar la aplicación de la ley extranjera. Eso quiere decir que haya una relación contractual o laboral, porque recordaremos que desde las primeras clases se ha hablado que el derecho internacional tiene vigencia en cualquiera de los ámbitos. Entonces, va a ser necesario que exista una relación que se reclame ante un órgano jurisdiccional, que haya una pretensión o un acto que se vaya a reclamar, que exista una situación conflictual, es decir, que existe un conflicto para que tengan que acudir a un órgano jurisdiccional, en la cual una de las partes o ambas partes reclamen que el problema se resuelva haciendo la aplicación de una ley sustantiva o a la ley normal del fuero, del juzgado. Y la segunda condición es que en algunos casos la prueba de ley y la derivan de que han surgido dos grandes corrientes. Estas dos grandes corrientes nacen a nivel internacional porque la primera escuela consideraba que para que la aplicación de la ley extranjera que se diera, primero debe ser alegada y probada. Es decir, que una actuación se recuerdan cuál es la característica en el derecho procesal civil y mercantil. Ya está dentro de la presentación, pero como de los principios básicos es que el que acude ante el juez pide la intervención del juez, por eso se habla rogada. Acuérdese que el juez va a resolver conforme a las peticiones y también hay un plazo para que usted acuda al órgano jurisdiccional a accionar. Eso en materia civil y en laboral ni se imagina, porque ustedes saben muy bien que en derecho laboral, ¿qué pasa si lo despiden y usted en los 30 días no interpone, no acude ante la Inspección General de Trabajo o no interpone la demanda laboral? ¿Qué pasa ahí? Se extingue ese derecho, prescribe. Entonces debe ser alegada y probada. Y que son actuaciones rogadas por la parte o las partes que lo invoquen. La ley del organismo judicial recogió este principio en el artículo 35 sobre que precisamente la parte que invoque un derecho que no es el guatemalteco, primero, al acudir ante el órgano jurisdiccional debe alegar que hay una situación conflictual, que el derecho que él pretende que se aplique en determinado caso es su ley extranjera, donde ese estatuto personal nació a la vida jurídica, que además de eso, yo puedo alegar que, por ejemplo, en Nicaragua existen X o Y derechos, pero el papel aguanta con todo. Acuérdense que en derecho civil todavía no tenemos las audiencias orales. Entonces el papel aguanta con todo, pero además de que yo diga y alegue eso en un documento, ¿qué es lo que debo hacer? Lo debo de probar. ¿Y cómo lo voy a probar? A través de un documento que efectivamente llene todos los requisitos, haciéndole ver al juez que existe esa normativa internacional que es aplicable a mi persona, que yo estoy invocando, por ejemplo, como extranjera, que se aplique esa normativa y que esa normativa está vigente. Esa es la primera. La segunda escuela consideró que la ley extranjera no debe ser invocada ni probada, y que esto lo subdividen entre aquellos que la presumen conocida por el juez o por el tribunal y aquellos que la condicionan a el conocimiento del tribunal. Esta segunda escuela tiene dos líneas de pensamiento. Ahí les pongo, no sé si ustedes han oído ese latinismo, iuris nobis curia. Eso es un latinismo que, bueno, a mí me gusta mucho latín. Cuando estudié Historia del Derecho, tuve una catedrática que en paz descanse, Olga Barahona, que realmente ella tenía un libro y usaba mucho latinismo, y fue con quien empecé a ser auxiliar de cátedra antes de ser titular de cátedra con ustedes. Posteriormente fui de Filosofía del Derecho, una de las que imparto, pero ella,
locución latina, que es iuris nobis curia, y eso lo deben de tener en ustedes como futuros abogados, que ya a la hora de integración, a la hora que ustedes están litigando ante un órgano jurisdiccional, pues se lo pueden poner al juez. ¿Y qué es lo que significa iuris nobis curia? Es que el juez conoce la ley. Está en la presentación Max, en la que está en celeste, lo tengo entre paréntesis, iuris nobis curia, el juez conoce la ley. Por eso es que muchos le dicen, mire, señor juez, yo no le estoy haciendo pretender a usted que usted o yo le voy a enseñar a usted la ley, porque usted como juez debe conocer la ley. Pero también, por eso están estas dos corrientes que sí, el juez va a conocer la ley o el tribunal va a conocer la ley, pero por ejemplo, podrá conocer toda la ley guatemalteca. Y ahí, si ustedes ven, cuando vemos el listado de leyes que utilizamos para los exámenes técnicos profesionales, te van a decir, ay, y estas nunca nos avisaron o nos contaron que existían, porque hay muchas leyes que están vigentes, pero no son positivas, no las utilizamos, pero sigue estando vigente. Y les cuento, por ejemplo, en Inglaterra, Havesman, un filósofo, hablaba que todavía nunca ha sido derogada una ley del siglo XIX que era en contra de la brujería. Todavía estamos hablando, imagínense, del resabio medieval, de la Edad Media, de esa persecución contra la brujería, y todavía está como una persecución que debe darse a la brujería. Incluso en nuestro Código Penal se recordarán que quien amenace con hacer daño eminente, el delito de amenaza o que le van a hacer algo. Y hay gente que todavía llega al MP denunciando que lo están brujeando o le están haciendo brujería o lo tienen, ¿cómo es que dicen? Lo tienen sepultado o enterrado. Pero todos estos elementos son, por ejemplo, vienen y quieren aplicar de que le estuvieran haciendo brujería porque esa ley está aplicable en Inglaterra, sí, está vigente, pero es una norma positiva, pero no vigente. La brujería ya dejó, solo los tenemos en los libros de texto, o como Zaffaroni lo ha dicho en sus libros, Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los mejores penalistas y criminólogos en Latinoamérica, es parte de nuestra historia. Sergio, cuénteme, Sergio Paz, lo están trabajando. Ah, sí, es cierto, lo están trabajando. O lo tienen enterrado, sepultado. Y sé que no es que no sepa que existe la maldad, pero ¿cómo probar que lo tienen enterrado y que ese entierro es de usted? Objetivamente, el derecho penal, cuando estamos hablando de estos actos o estas acciones, hay que probarla. Entonces, esta tendencia ha sido adoptada, por ejemplo, por Alemania, y también la misma ley del organismo judicial, en el artículo 35, también recoge esta segunda escuela, al establecer que los jueces aplicarán de oficio cuando proceda la ley de otro estado. Sin embargo, en la misma norma legal regula la aplicación del ámbito rogado. Y yo les decía que en el Código Procesal Civil y Mercantil, ustedes se recordarán en los primeros artículos que están, y así por favor, lo pueden apuntar. El artículo 26 dice, el juez dictará su fallo congruente a la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo puedan ser propuestas por las partes. Esto también, eso se lo voy a poner en el chat, o se lo voy a poner cuando se lo mande. Abajo de ese artículo 26, por favor, lo complementan con el principio de ultra petit también. Artículo 61, numeral 6 de esta ley de Código Procesal Civil y Mercantil, y el principio de congruencia en la sentencia. El juez no puede dar por probado a cosas que no le estén solicitando las partes. Aunque él se dé cuenta, por ejemplo, que falta algo, pero tanto el abogado que lo está interponiendo una acción
o el demandado, el que se oponga, deben de proponerlo. Aunque el juez pudiera ver que hay una normativa que está contraria a la ley, no la va a hacer valer porque son las partes las que las tienen que hacer valer ese derecho. A diferencia, por ejemplo, en el derecho penal, que existen las normas de oficio, en las que también hay plazos que si no se cumplen, se pierden los derechos o hay una consecuencia jurídica para en el caso del Ministerio Público de no haber presentado los actos, incluso sanciones penales para nosotros. Entonces, a esto se refiere cuando estamos hablando de ese principio de rogación. Y en ese mismo artículo 26 coloca entre paréntesis nemo indux sin actores. No puede proceder un juez si no hay un accionar por parte de el demandante, el actor civil. Entonces, si alguno tiene la ley del organismo judicial, me puede hacer favor de leer el artículo 35 y después, posteriormente, vamos a leer lo que establece el artículo 408 y 409 del Código de Bustamante. Esto es porque en estos dos artículos vamos a establecer precisamente lo que les estaba diciendo anteriormente. Licenciada, El artículo... Va, primero uno y después el otro. Es que había dicho del artículo 35 de... Sí, de la ley del organismo judicial. ¿Lo leo? Sí, por favor. Artículo 35 del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trata, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos, de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Vamos a partir de esa norma que acabamos de leer. Ahí está reconociendo el derecho a la persona extranjera de invocar y que el juez se informe para poder resolver. Pero recoge las dos escuelas. Primero dice, sí, lo puede invocar y el juez debe de conocerlo. Pero para que realmente el juez, si no puede conocer todas las normas jurídicas de un estado, ¿cómo va a conocer todas las normas jurídicas del mundo? O puede ser un juez muy erudito, muy estudioso, que él mismo busque la legislación extranjera, pero igual no la puede incorporar él si no es por las partes. Precisamente por esos principios procesales de que es la parte que la está invocando la que lo debe proporcionar. Entonces le está diciendo, bueno, sí, el texto debe de ser 2 abogados en ejercicio. En el caso de Guatemala, ¿cómo probamos que estamos en ejercicio de funciones? Que esté colegiado activo. Que esté colegiado y que esté al día con sus cuotas. Entonces le dan una constancia de colegiado activo. En el caso de los extranjeros, por ejemplo, muchos estados tienen la famosa barra. Está la barra de Nueva York, Estados Unidos, la barra de la Florida. Entonces, que esté en la barra y que se demuestre bajo una certificación que estas personas no están inhabilitadas por haber cometido un acto sancionado por las barras o por como le indiquen en ese país. Estas personas deben, como indica la ley del organismo judicial, primero esta escuela que sostiene que se debe probar la certificación de los abogados en ejercicio de cuya legislación se trate. Certificación debe de contener, como lo dijimos lo dijo la compañera anteriormente, el texto de la ley que se debe aplicar, pero además del texto, debe de decir cómo ha interpretado, si en el caso de los países que tienen el common law, la jurisprudencia, cuál es el sentido que se le da a la norma, cuál es la interpretación judicial que se ha dado a la norma. No solo traer el texto, sino, bueno, cuáles son las extensiones, hasta dónde tiene esa eficacia jurídica esa norma o cuáles son las consecuencias de derecho. Se recuerda que yo les hablaba de que cuando hablamos de la norma jurídica,
hay cuando se crea la norma jurídica está la situación de hecho y las cuestiones de derecho. Eso lo habla mucho García, eso lo tuvieron que haber visto en el primer semestre y lo aborda las consecuencias jurídicas. García Maínez, el jurista mexicano. La ley de la vagancia ya no está vigente, Martín. Acuérdense que esta ley de la vagancia fue utilizada por régimen de corte militar para hacer que las personas que las encontraban en la calle, pues las ponían a hacer trabajos, las ponían a hacer carretera, no pagaba el Estado. Entonces era una forma de esclavitud o de explotación. Pero sí estuvo vigente, ahorita no está ni vigente ni positiva. Pero sí en su momento fue vigente y positiva. Déjeme ver alguna ley que ahorita me recuerda rápido de que está vigente, más no positiva, y por eso es la extensión que debe de haber en que esté la norma jurídica, la vigencia, porque en la misma normativa legal nos pueden decir, mire, sí, está promulgada, como les decía, existe esa ley de bruja, pero ya no está vigente, ya no se aplica desde hace más de 100 años, entonces no podría venir este extranjero y decir, mire, aplíqueme esta ley porque en mi país existe, pero los abogados, sabiendo de la investidura y las consecuencias jurídicas que va a tener en un proceso, no pueden prestarse a que un extranjero le diga, mira, haceme el favor, ponelo para yo poder ir a ejercer un derecho en otro país. Y, ¿sí? Perdón por Brian. interrumpirla. ¿Sería tan amable de repetir el artículo donde usted habló lo que significaba en latín lo del juez? Disculpe, es que Artículo 26 entrecortada. del Código Procesal Civil y Mercantil, y lo tienen que integrar con el artículo 66, numeral 66, 61, numeral 6, precisamente del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí le ponen en ese mismo, hace la integración, se complementa con el principio de ultra petit y el principio de congruencia en la sentencia. Y, permítame, lo voy a escribir en el chat de una vez. Permítame. Gracias, licenciada, disculpe. Tranquilo. Permíteme, que lo que quiero es escribirles en el chat. Este principio que también lo tienen que poner es nemo no es la película. Ay, pero no me quedó. Permítame, que no me permite. Todo debe de ir en minúscula. Por favor. No puede haber un juicio o no puede conocer un juez sin un actor. ¿Ya lo vieron? Entonces, bueno, entonces estamos hablando de que debe de presentarse de la siguiente forma. Y, por favor, ¿alguien me puede leer el artículo 409 del Código de Derecho Internacional Privado? Artículo 408. Los jueces y tribunales de cada estado contratante aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere. Va, ahora el 409, le voy a pedir su apoyo, compañero. Muy bien. Artículo 409. La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier estado contratante en uno de los otros o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate,
que deberá presentarse debidamente legalizada. Bueno, ya vieron que sí hay una congruencia precisamente con lo que establece la ley del organismo judicial. Por razones, hay muchas personas extranjeras que van a poder tener la posibilidad de pedir y pagar los abogados para que puedan darle ese sentido o esa congruencia a lo que ellos le están solicitando al juez, pero también dentro de la historia de la humanidad y del derecho internacional privado, ha habido momentos en que las personas no pueden aplicar o no tienen los recursos legales cuando, por ejemplo, en los casos donde haya habido guerras o problemas internos que se tienen que ir de sus países por esas guerras. Guatemala, por ejemplo, en su momento lo hizo, el conflicto armado interno de los 36 años, pero no solo Guatemala, por ejemplo, nuestra madre patria, ya que estamos celebrando los 200 años de independencia. España también tuvo en el tiempo el dictador de la dictadura española. Muchos españoles emigraron hacia otros países, incluso hacia Guatemala, Argentina, México, y algunos de ellos, habían personas españoles que tenían recursos, pero había otras personas que no tenían la misma forma de vivir o las mismas posibilidades. Entonces, el derecho internacional privado también ha establecido que hay personas que pueden, que en determinado momento, aun siendo extranjeras y siendo de otros países, pueden estar, al igual que nuestros connacionales, en unas dificultades económicas o extremas pobrezas que les haga imposible de obtener esas certificaciones. Sepan que existe esa norma, sepan que le es aplicable, pero no tienen los recursos económicos para poder solicitarlos. Sí, sí, Brian. Lo tiene que el artículo precisamente, ese lo integra con el primer artículo que les indiqué, es el artículo 6. Y en el 26, en la parte de abajo, le hace su integración. Bueno, entonces estas personas que tengan extrema pobreza o no puedan pagar estas certificaciones o un abogado, pueden recurrir ante el juez y decirle, mire, señor juez, en su memorial, yo sé que esta norma es la que me deben de aplicar por ser extranjero, sin embargo, carezco de los medios económicos para podérselo probar, pero solicito que el embajador o el embajador, que es el consulado o el cónsul de mi país y o el embajador en su representación puedan venir y puedan hacerle ver al juez, ya sea por escrito o comparecer a la audiencia. Eso es una facultad que tienen los diplomáticos. Pueden hacerlo en persona o pueden mandar un texto legal haciendo ver o haciendo constar cómo es la norma jurídica. Ahí ya no tendrían que tener los dos abogados, pero sí va a ser el representante de este estado en nuestro país o en otro país quien vaya a acudir a esta vía diplomática para demostrar esta prueba. Y en algunos estados o tribunales comúnmente invitan cortésmente a los cónsules a acudir a la corte o al tribunal a explicar la ley de sus respectivos estados sobre un punto determinado, y en este caso queda a decisión de los cónsules acudir o no a ese llamado. La verdad es que cuando hemos visto las sentencias o los requerimientos, el juez tiene 5 elementos, en latín se llamaba vocation, coetio, induex, para decidir. Entonces ellos tienen la facultad, no sé si se recuerdan, eso es del primer año de derecho, todavía me acuerdo, y no doy introducción al derecho ni uno ni dos, pero sí me apasiona el derecho, creo en el derecho hasta el día de hoy. Entonces, bajo esa facultad que tiene el juez de poderlos llamar cortésmente, porque no los puede obligar, porque se recuerdan que ellos tienen una ley sobre todos los asuntos diplomáticos y una ley sobre lo que es la parte, los embajadores, la parte política, los cónsules, todo lo que tiene que ver con los derechos de sus connacionales, y ellos acuden, la mayoría de veces acuden aplicando la cortesía y además de eso los mejores intereses, no solo del Estado, pero sí de sus conciudadanos.
sin que por su parte se les pueda obligar. No existe una obligación, no los pueden, a diferencia de cualquier otra persona, no los puede hacer comparecer, y esto es muy similar a lo que establece el decreto 125-83, que por ejemplo el presidente de Estado no lo pueden obligar a que comparezca a un tribunal a declarar, siempre y cuando no sea penal o que ya le hayan quitado el derecho de antejuicio, sino que en este caso él puede declarar si se le está llamando. La prueba de esta ley, sí, ellos lo pueden hacer, esos requerimientos vía escrito, no necesariamente presentarse ante un órgano jurisdiccional. Pero en los casos de los cónsules casi siempre lo hacen, o se presentan o mandan por escrito cuál es la extensividad de esta ley. La prueba de ley extranjera en el caso de las dos escuelas debe estar sobre 3 aspectos: el texto, la vigencia y el sentido. La certificación que le envíen los 2 abogados o lo solicitado por el juez de oficio, el documento debe ser claro, preciso. Ahí ya me pareciera que debe ser claro en cuanto a cómo está redactado, preciso, en 3 aspectos. Y les hice cómo debería de ser. El texto de ley de mérito es, y por ejemplo es entró en vigor el día tal, del mes tal, del año X, y se encuentra todavía vigente. Este es un aspecto muy importante, porque si ya no está vigente, aunque esté positivo y ya no está vigente, no lo podemos, como les decía, no lo podemos aplicar. Habiendo sufrido, y también, si también le tienen que hacer ver si han habido enmiendas o abrogación de esas normas jurídicas o modificaciones. ¿Esto sería como la pena de muerte, licenciada? Disculpe. No, porque la pena de muerte, nadie puede venir a pedir la pena de muerte de un ciudadano. La pena de muerte, acuérdense que ahí estamos hablando ya de derechos humanos. Aquí estamos hablando de cosas, aspectos privados. Por ejemplo, como nosotros en Guatemala tenemos que el matrimonio es una institución jurídico-social, en Estados Unidos no es, y tenemos también, se recuerda que cuando nos casamos podemos dar capitulaciones sobre el matrimonio. Igual sucede por ejemplo, como en Estados Unidos no es una institución jurídico-social, sino un contrato. Si se están divorciando aquí en Guatemala, un guatemalteco y un extranjero, esta persona va a pedir de que se aplique su normativa y hacer ver que, si bien es cierto, Guatemala tiene que el matrimonio es un contrato, una institución jurídico-social para procrear, en su país no. Y entonces puede pedir que se aplique la norma jurídica de su país porque se casaron, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia o en España. A eso me estoy refiriendo. Cuando hablamos de la pena de muerte, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la pena de muerte, tenemos 2 sanciones en contra del Estado de Guatemala. Una es el caso Fermín Méndez versus Guatemala. Es una persona de Escuintla que se le acusa de que secuestra a una niña, la viola y la mata. Durante el debate se prueba o con los exámenes médicos legales, ya durante el debate se hace una modificación porque la secuencia había sido distinta, de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Cuando usted modifica en una audiencia, se da cuenta como fiscal que hay elementos que van a variar sobre lo que yo puedo cambiar la imputación o el delito que vamos a conocer, y uno es más grave, yo como fiscal, en base al principio de convencionalidad y hoy al bloque de constitucionalidad que ya incluye este principio de convencionalidad, debemos de aplicarlo. Entonces debieron de haber suspendido los 10 días, dejar que la defensa se preparara para informarse de esos medios nuevos de prueba y para que, cierto, el señor la violó, mató a la niña, es una aberración. Pero si nosotros no garantizamos el debido proceso, lo que sucede es que en determinado momento él lo condenan a pena de muerte. Él apela, la defensa pública, se van a casación, en casación y se van hasta el amparo, le declaran sin lugar. Se dan cuenta, el Instituto ICCPG, Instituto Comparado en Ciencias Penales, se da cuenta de
esa equivocación que cometió el fiscal, porque yo como fiscal tuve que haberlo pedido, como fiscal de garantía, los jueces tampoco se dieron cuenta y entonces acuden ante la Corte Interamericana y primero que ve la Corte Interamericana que efectivamente no se dieron las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Y además de eso empieza y todavía va más allá. Revisa que ahí, en este caso, en la pena de muerte, cuando la persona falleciera por la violación, se debía de aplicar la pena de muerte, no se aplicaba por los actos que cometía, porque sino que empezó a darse cuenta que el problema era que decía que estos delitos eran por la peligrosidad, que estas personas eran peligrosas para el Estado. Y el derecho penal moderno es un derecho penal de actor, de acto, no de actor. Yo podré ser peligroso, yo podré pertenecer a la pandilla, pero me tienen que probar que yo estoy cometiendo un hecho delictivo y por eso me deben de sancionar. Y fue en base a eso que se da la primera sentencia. La Corte Interamericana dice, bueno, sí, el señor cometió el delito, pero en virtud de que el Código Penal está dando la pena de muerte por este hecho, deben de cambiar la normativa guatemalteca. Después se presenta el segundo caso de Rash Coco, también a pena de muerte, y vuelven a analizar que por el delito de secuestro y, por ejemplo, en los de asesinato, se empieza ya la Corte Interamericana a verificar que en los delitos que Guatemala todavía tenía la aplicación de la pena de muerte, todos estos delitos tenían precisamente que les debían de aplicar la pena de muerte por la peligrosidad. Y al haber todavía indicar que era por la peligrosidad, estábamos en derecho penal de actor. Eso ya había sido superado y el derecho penal moderno lo ha estado recalcando. Entonces ellos dicen, mire, en todo caso, en el caso de Rashko, el problema era no solo que está el delito, que está ese elemento de que todos los delitos tienen peligrosidad, sino que se recuerda que Alfonso Portillo abrogó ese derecho que él tenía como presidente de impartir el indulto. Dejan sin efecto la ley de indulto, entonces falta un bastión para que se agote el debido proceso en el país, que hubiera un recurso, el último recurso, y ese se dejó de aplicar. Entonces recomiendan al Estado de Guatemala que elimine de todos los delitos en el que la pena de muerte esté identificada por la peligrosidad del autor, y también en el caso de secuestro, cuando la persona fallecía, también se podía aplicar la pena de muerte, pero el secuestro, cuando ya se dio esa modificación, ya había suscrito Guatemala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces no podía crear, cuando suscribió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estableció que se iban a dejar vigentes los delitos de pena de muerte que estuvieran en ese momento ya regulados, no se iban a regular más. Pero ante la presión de los secuestros que se dieron en los años 90 y que eran a las familias más poderosas, sí hubo un cambio a esta normativa. ¿Quiere decir, licenciada, que el indubio pro reo es algo que siempre, desde hoy, digamos, unos 20 años atrás, va a beneficiar al reo siempre, ¿verdad? El indubio pro reo va siempre. Y también qué tan beneficiario sería de poder venir y activar la pena de muerte? Porque mucha gente está solicitando eso y mire, siento que está algo difícil, pero mi pregunta va en base a eso. Bueno, en base a eso, jurídicamente no la pudiéramos activar. Ante esta situación, estas dos sentencias de la Corte Interamericana, se recordarán que la Corte de Constitucionalidad prácticamente expulsó del ordenamiento jurídico guatemalteco en base a estas situaciones que nos decía la Corte Interamericana, expulsó del ordenamiento jurídico. Hace una analogía. Después, Max, vamos a hablar del caso de la pena de muerte. Debía de expulsarse y lo expulsó. Está la sentencia, se la voy a conseguir, yo la tengo, de la Corte de Constitucionalidad, donde hace este análisis que les estaba diciendo, que estábamos hablando de un derecho penal de actor, que eso ya fue superado por la doctrina, aun y cuando se recuerda que insiste en la teoría del derecho penal del enemigo.
Incluso Raúl Eugenio Zaffaroni era una de las personas que más atacaba, incluso dio algunas conferencias a la Universidad de San Carlos. Ya en las últimas sentencias o en las últimas conferencias que hablamos de él, creo que Klaus Roussin, incluso John Ter Jacobs, que es a quien se le atribuye esta doctrina del derecho penal del enemigo, viene y tiene, por ejemplo, uno de sus mejores estudiantes y que hace una explicación de la teoría del derecho penal del enemigo, la sistematiza tan bien que ya no es lo que se ha creído que se persigue políticamente, es Ortiz Navarrete. Tengo ese libro que estoy todavía leyendo y a veces no logro avanzar, pero él ya hace una sistematización de que este derecho penal del enemigo y filosóficamente ha existido esa forma de tratar a las personas de forma distinta. Y esto se viene trabajando desde el famoso, uno de los impulsadores de las reformas en Francia, que muere antes de que se dé la Revolución Francesa, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, el que habla precisamente sobre el pacto social, que es una constitución, lo que rige una sociedad. Bueno, Max, ¿qué me quería contar sobre el caso del fiscal Sandoval? ¿O qué me quiere preguntar? Y así yo se lo divido. Ahí hay dos cosas que hay que hablarlo como es. El caso del licenciado Juan Francisco Sandoval sobre el despido está basado en un acuerdo, en un reglamento que firma quien fue en su momento fiscal general, el segundo fiscal general, y también fue juez en su momento sobre el reglamento interno de condiciones de trabajo. En el artículo 55 establecía que los fiscales, auxiliares fiscales eran personal de confianza. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, en varias sentencias como doctrina legal, bueno, tenía, porque esta Corte ha cambiado en un par de meses su doctrina legal de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, se ha alejado y ha dado nuevos precedentes. Hace ver el despido y lo que ha manifestado Juan Francisco Sandoval es que se violentó el debido proceso porque la ley del Ministerio Público tiene que, si él ha cometido una falta, debería de haberse investigado primero por supervisión del Ministerio Público. Él, al establecer que hubo una falta, elevarlo a la Junta de Disciplina. La Junta de Disciplina tuvo que haberle establecido qué tipo de sanción era y a la vez de la sanción, pues iniciarlo una destitución como establece el artículo 78 y 86 del Código de Trabajo. Eso estas destituciones, la de Juan Francisco Sandoval no fue la primera, ya habían unos intentos que se habían hecho y se había hablado el sindicato Somos MP, del cual yo soy la asesora jurídica. Habíamos ya accionado ante, o el secretario general de nuestro sindicato había accionado ante la PDH, ante el Inspección General de Trabajo, no hicieron nada y se da después la remoción del fiscal Juan Francisco Sandoval. Hoy por hoy se le está acusando de la comisión en funciones de varios delitos. No puedo hablar de estos hechos porque este caso está bajo reserva. Creo que solo sabemos lo que las propias personas que estaban a favor de perseguir a Juan Francisco Sandoval, pues ellos mismos tuitearon y hasta subieron a las redes ese texto para que pudiera ser.
La pena de muerte ya no podría darse en el caso de Guatemala porque si se quisiera volver a implementar, pero hoy no tienen otra clase, Judith. Hoy la catedrática les dijo que no habían clase, entonces sí nos podemos entender No, un Lick, poquitico más. sí la LIC nos dijo en clase ayer que no teníamos clase, pero hoy en la tarde publicó en el Classroom que sí teníamos clase, entonces sí tenemos clase LIC. Bueno, entonces me despido de acá. Lo que sí les puedo decir es que no se puede reactivar a no ser que Guatemala denuncie la Comisión Interamericana y todos los pactos de derechos humanos, lo que traería aparejada una serie de sanciones que no podrían aplicarse. Entonces no es posible volverla a reactivar. Lo que pasa es que ante la violencia y como un discurso político, siempre los políticos están ofreciendo pena de muerte sabiendo que si tienen muy buenos abogados, deberían de hacerles saber los abogados que no va a ser posible la aplicabilidad. Entonces, les comento esto, seguimos en la otra clase y en cuanto creo que sería bueno que pudieran ver el día de ayer, se tuiteó en varias redes que la Corte de Constitucionalidad en un amparo, en una apelación de un amparo, declaró con lugar que inicien proceso o investigaciones en contra de la jueza Erika Aifán por ser la juez. Feliz noche. Que descansen, compañeros. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, todos. Buenas noches, licenciada.